Hola amigos, soy Andrés Cervantes, soy especialista en dolor orofacial y máster en ciencias de la Universidad de Minnesota. Mi objetivo con la serie de videos que voy a postear en YouTube en formato de podcast es ojalá poder llevar a ustedes de manera elocuente y sencilla información acerca de estrés, motivación, principalmente enfocado desde el punto de vista de dolor. ¿Y por qué? Porque el dolor es una experiencia emocional y sensorial con la que todos vivimos y deseamos evitar, y desde mi perspectiva, mi experiencia clínica, siento que puedo aportar, siempre basado en evidencia científica, información sobre ciencia, neurociencia, que nos ayude de alguna manera a sentirnos mejor y a tener herramientas sencillas para un mejor día a día. Soy profesor en la Universidad de Costa Rica y dedico mi práctica privada al tratamiento del dolor crónico y agudo orofacial y la cirugía oral. Toda la información que pondré acá, sin embargo, es distinta e individual de mis labores en ambas entidades. Empezando por el tema que me gustaría explorar hoy. Estrés. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Alguien especialista en dolor o que se dedica a ver dolor terminará hablando sobre estrés, sobre motivación, porque quieras o no, el dolor es algo con lo que vivimos todos los días. Vivimos para evitar el dolor y buscar gratificación, sea de una u otra manera. El estrés es un tema que la sociedad en cierta manera ha condenado, y la visión normal del estrés es que el estrés es malo para nosotros. Y quieras o no, me gustaría que cambiáramos un poco esa perspectiva. Y siempre todo lo que verán y la información que yo trate de pasarlas es basada en evidencia científica, sin dar una clase magistral universitaria que vaya a aburrir a nadie, sino conocimiento gratuito basado en evidencia científica. Resulta que el estrés, según la Asociación Americana de Psicología, es algo que exige una demanda mayor a nuestro organismo, ya sea física o emocionalmente. Un investigador, Salzer, en el 74 hablaba que en realidad hay estrés bueno o estrés malo, y eso suena extraño. Eso se le llama eustrés o distrés. Pero bueno, esos términos científicos veámoslos más de la manera de qué es fisiológicamente el estrés. El estrés, amigos, es movimiento. El estrés quiere que usted haga algo al respecto, que se mueva. El estrés fisiológicamente, hablando un poco de mecanismos, el cuerpo tiene dos partes que trabajan en un balance. El sistema nervioso autónomo se divide en el simpático y el parasimpático. El simpático tiene todo menos simpatía. El simpático es en realidad el que nos despierta, nos pone atentos. El simpático tensa los músculos, aumenta la tensión. Resulta que necesitamos eso. ¿Por qué? Porque no es cierto que el estrés es algo que es nuevo, que es de nuestra sociedad actual. No, en los tiempos de la Edad Media, en los tiempos del siglo 1800, del 1900, siempre habían preocupaciones, siempre habían demandas. Por eso es que esa movilización es buena. El estrés nos hace hacer cosas. El estrés en cierta manera nos pone atentos. Ese sistema simpático quiere que hagamos algo al respecto. Es ahí en donde viene la situación de que hay estrés agudo y estrés crónico, y tenemos que diferenciar entre esos dos. Yo personalmente me he sometido a estrés agudo durante probablemente todos mis años de estudio, como muchos de ustedes, pero también a través del ejercicio físico. Y es ahí en donde queda la interrogante. El ejercicio físico es un estrés agudo que es beneficioso para nuestro cuerpo, y eso lo sabemos. ¿Qué sucede? El estrés agudo va a hacer que ese sistema simpático libere adrenalina, libere serotonina, libere dopamina, que son químicos en nuestro cuerpo. Más adelante podemos hablar en un momento de manera sencilla de los químicos que nuestro cuerpo libera para
que funcionemos, que estemos más concentrados, que el corazón se acelere un poco, que la respiración se acelere para que logramos esa tarea que tengamos que hacer. Si tenemos que hacer un examen, si tenemos que practicar algún deporte o estamos en alguna competencia, eso es muy beneficioso. Es aquí en donde el estrés agudo, en cierta manera, beneficia la fisiología muscular, beneficia la fisiología cardiovascular, el estrés agudo. ¿Qué pasa? Que generalmente no tenemos esas situaciones de estrés agudo de manera esporádica, sino que estamos teniendo situaciones de estrés agudo constante. Sí, tenemos fechas de entrega, tenemos cuentas que pagar, tenemos citas, tenemos hijos, familiares que atender, tenemos situaciones sociales que atender también. Entonces tenemos una activación de ese sistema simpático poquita, a gotas, que nos empieza a provocar lo que se llama estrés crónico o estrés alostático, que irremediablemente es, y se ha visto, que termina siendo perjudicial para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque provoca tensión crónica muscular, porque provoca aumento de la sensibilidad al dolor, lo que se deriva en dolor de cabeza, malestares gástricos, dolor de espalda, dolor de cuello. Se ha demostrado también que el estrés crónico aumenta la posibilidad de sufrir enfermedades metabólicas o disminuir la eficacia del sistema inmune. Y ahí entonces, en donde, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día para ayudarnos teniendo de vez en cuando un poquito de estrés agudo y evitar el estrés crónico? Se ha estudiado y mucho se ha dicho de diversas técnicas, de diversas maneras. Todos sabemos que activar el sistema parasimpático beneficia, por supuesto, al manejar el estrés crónico. Y ahí es donde técnicas de meditación, técnicas de respiración son beneficiosas a esto. Pero sí, la vida pasa y a veces estamos en situaciones de estrés constante y no tenemos tal vez el tiempo para lograr esas cosas. Cosas que son no negociables para ayudarnos a manejar el estrés. Número 1, el sueño. Cuando no tenemos un sueño reparador, nuestro cuerpo se encuentra en un estado de estrés crónico inevitable para nuestro sistema cardiovascular. Y no estoy hablando solamente de no dormir suficientes horas, sino también no dormir sueño de calidad. Resulta que cuando tenemos episodios de apnea, de interrupción del sueño, o cuando tenemos momentos en donde por situaciones de tensión o ansiedad nos despertamos constantemente, no estamos teniendo en realidad sueño reparador. El ejercicio físico es vital y no estamos hablando tampoco de corrernos una maratón todas las semanas, sino movimiento. Basta con movilizar nuestro cuerpo, caminar, hacer ejercicios de resistencia, hacer ejercicios de alta intensidad al menos 3 veces por semana. Por supuesto, todos están diciendo, bueno, esto ya yo sé, que ayuda con la tensión, que ayuda con el estrés. Y ahí viene la parte en donde hay que diferenciar estrés agudo de ansiedad. El estrés generalmente viene asociado a una sobrecarga, hasta el punto en donde es probable que reconocemos el estresor, mientras que en la ansiedad hay una respuesta o un miedo exagerado, casi conocido como pensamiento catastrófico. Y ese es un tema que podemos asociar a dolor en otro momento. Resulta que cuando el sistema simpático en este estrés agudo hace esa liberación de adrenalina, si es controlada, podemos sacar beneficio de ella en ciertos momentos del día. Hay 2 autores muy famosos de Stanford, Alia Crump y Andrew Huberman, que hablan mucho en sus estudios acerca, número 1, del mindset, es decir, la mentalidad que nosotros tenemos hacia una situación estresante.
Alia Crump habla de 4 estrategias muy sencillas en cuanto a la mentalidad para afrontar situaciones de estrés, especialmente de estrés de moderado a crónico. Una de ellas es probablemente bastante conocida para nosotros, pero también tiene que ver un poco con la evitación. Es lo que en español a veces conocemos como aproximaciones sucesivas. Y yo lo veo mucho en nuestra consulta como afrontar la verdad. Decir la verdad y afrontar la verdad es sanadora. Muchas veces nosotros, cuando estamos ante una situación estresante o ante algo que nos va a causar una situación estresante, lo evitamos. Evitamos a una persona, evitamos exponernos a una situación que nos causa tensión y terminamos causando esa situación, convirtiendo esa situación estresante en una situación que nos causa ansiedad por evitación. Lo recomendable es, si nos da miedo, por ejemplo, o si nos causa tensión cierta actividad particular, cierta actividad específica, exponernos un poco a eso. Si nos da temor hablar en público, exponernos a hablar en público, no en un salón, sino primero a 3 personas, luego a 4, luego a 5. Luego, pasear la atención. ¿A qué se refiere con esto? Cuando estamos ante una situación que sabemos que nos causa tensión, como el trabajo, como una prueba o un examen que voy a realizar, recordarnos siempre el por qué estamos haciendo esto. Parece muy trillado, pero el fin final, el goal, estoy preocupado por este examen, sí, porque estoy preocupado, porque quiero salir bien, porque si no salgo bien siento que me voy a atrasar, siento que la gente va a pensar que soy un fracasado. En realidad, recordar que ese pensamiento catastrófico se contrarresta con el objetivo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero ser profesional, porque tengo que entregar un buen proyecto en el trabajo para que vean el desempeño y el esfuerzo que estoy haciendo, y esto me va a llevar a una meta o un objetivo mejor. Recordar la razón final del por qué lo estamos haciendo. Eso es vaciar la atención de eso negativo hacia algo positivo. Luego, la parte de modular la respuesta, y especialmente cuando sentimos esa respuesta simpática de que el corazón está palpitando, de que incluso empiezo a sentir tenso el cuello, tensa la cabeza, ya empiezo a tener cefalea. Esa energía del sistema simpático se puede variar hacia otra. Es difícil cesar el overthinking, entonces focalicemos esa energía en algo más. Si está tenso, si está ansioso, muévase. Si está estudiando, salga con las hojas y camine por el barrio. Si siente energía, ponga música, baile, cante duro. Aproveche esa energía simpática. Si tiene algo que hacer en su casa y en ese momento no puede concentrarse, aproveche esa energía y acomode, limpie la casa. Incluso eso le va a ayudar a bajar la procrastinación. Si es por una situación difícil y fuera de su control, como alguna situación económica o alguna situación laboral que usted no puede controlar, lo importante es analizar cuál es el plan B, tener una perspectiva y desconectar en el momento que usted ya haya vaciado esa anotación. Interesante, fácil, sencillo en cierta manera. Esa es la modulación de la respuesta. La otra y la más difícil probablemente es el cambio cognitivo. ¿Y esto a qué se refiere? Es difícil calmar la mente con solo la mente, pero sí decirnos a nosotros mismos: yo puedo, yo estoy preparado. Agradecer por las cosas que uno tiene, el famoso gratefulness que utilizan mucho los psicólogos, y me fascinaría poder conversar con un psicólogo en algún momento. Ayuda también, y está demostrado, a activar el sistema parasimpático. Vean que en general lo que queremos es atacar el tener ese estrés crónico. ¿Por qué? Porque, como les decía, que íbamos a volver más bien el estrés agudo y ligeras liberaciones de adrenalina
pueden beneficiarnos, especialmente al inicio del día. Al inicio del día necesitamos energía, necesitamos concentrarnos. ¿Qué cosas nos ayudan? Muy sencillas, a resetear ese ritmo circadiano y a liberar adrenalina. Como ya hablamos, el ejercicio, exponernos a la luz solar, contacto con agua fría. Siempre instruyo a mis pacientes a colocar hielo en el cuello, en los músculos, bañarse con agua fría o al menos un minuto de agua fría. Esto en algún momento haré un pequeño video de unos 10 minutos sobre técnicas específicas y la evidencia que hay para bajar la tensión y la ansiedad. Estamos definiendo hoy un poco más qué es estrés agudo y estrés crónico. Una cosa de la cual no se ha hablado mucho y tenemos que como sociedad empezar a entender es la regulación del consumo. Hay que empezar a pensar en las redes sociales, hay que empezar a pensar en los dispositivos que tenemos a la mano, casi como la comida. Tenemos que aprender el consumo, tenemos que regular nuestro consumo porque está comprobado que son sumamente adictivos. Las redes, las pantallas mantienen una liberación de dopamina constante, que la dopamina hay que verla como un rush grandísimo, que entre más alto sea ese rush de dopamina, más vacío nos deja después. Y quisiera también realizar un video sobre cómo tratar de mantener esos picos de dopamina, porque esos momentos en que nos sentimos vacíos, secos, como sin motivación, es muy probable momentos en donde hemos tenido picos de dopamina muy altos que caen drásticamente y caemos todavía más bajo, casi comparable a los adictos de drogas tan potentes como la heroína y el crack, en donde el rush de dopamina es tan alto que la caída es baja. Pero sí, la regulación también del consumo debe ser parte de nuestro autoconocimiento y autocontrol de cómo esto está influyendo en nuestro estrés crónico. Falsas expectativas que nos venden las redes, falsas situaciones de autoexigencia que según vemos no cumplen con los estándares sociales, y más aún la disminución del contacto social. Parte de lo que se habla ahora en salud y en dolor es que necesitamos tener 4 inteligencias juntas: inteligencia física, inteligencia emocional, inteligencia social y inteligencia espiritual. Y de ahí se derivan también en dónde tenemos que cuidar los ejes de nuestra salud. Finalmente, sumarizando un poco lo que hemos discutido en estos pocos minutos, el estrés no es algo perjudicial. El estrés es simple y sencillamente la respuesta de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo quiere que nos movamos. Hay estrés positivo o estrés negativo, agudo y crónico. Generalmente el estrés agudo tiene efectos beneficiosos sobre el sistema inmune, sobre la memoria, sobre la concentración en pequeñas escalas. Exponernos a algo difícil, algo que nos rete, ejercicio que tienda a ser estrés o exigencia física, tiende a ser beneficioso a largo plazo. El estrés crónico, todo lo contrario. Herramientas simples que podemos usar para el manejo de la atención: sueño adecuado, ejercicio físico, técnicas de modulación y respiración para bajar el tono simpático y aumentar el tono parasimpático, regular o tratar de tener pequeña liberación de adrenalina temprano en el día, exponiéndose a temperatura fría, haciendo ejercicios de respiración y haciendo siempre algo de ejercicio físico. En episodios por venir, me gustaría, dependiendo de cómo sea la respuesta, seguir una serie de episodios en donde hablaré sobre motivación, neurotransmisores, uso de medicamentos en dolor crónico y dolor de cabeza, sueño,
así como también cómo funciona nuestro sistema nervioso en relación a lo que son emociones y la parte física, y por supuesto el beneficio del ejercicio físico y el movimiento en nuestra motivación. Muchas gracias. Siempre pueden contar con cualquier comentario o si necesitan alguna fuente bibliográfica, mi correo está disponible, la página también. Y cuando ya esté esto colocado en YouTube, si es para alguien ha sido de interés o quiere compartirlo, no estaría de mal si se pueden suscribir al canal. Muchas gracias.